Entonces tenemos la corriente IF y las corrientes que sale, uno 2 3 y las UN que entran. Pero entonces, si aplicamos nodos y ley de corriente, nos queda que es I1 más I2 más la corriente 3 más la corriente N, igual a la corriente que sale, que es IF. Y si aplicamos ley de Ohm, nos quedaría entonces que es el voltaje 1 menos el voltaje A sobre R1. Y así sucesivamente con los demás. B sub 2 menos B sub A sobre R2 más B sub 3 menos B sub A sobre R3. Y así sucesivamente hasta llegar a B sub N menos B sub A sobre Rn igual a B sub A menos voltaje de salida sobre la resistencia Rf. Y aquí B sub A ya sabemos que vale 0. Entonces nos queda despejar el voltaje a la salida, ¿cierto? Si despejamos el voltaje a la salida, nos quedaría que es B sub 0. Es igual. Esta RF que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿cierto? Y me va a quedar menos RF sobre R1 B sub 1 menos RF R2 B sub 2 menos RF R3 B sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a B sub N menos RF Rn B sub N. Si ustedes se dan cuenta, estos son amplificadores operacionales inversores. Y si yo factorizo el signo y RF, esto me va a quedar como menos RF que multiplica a B sub 1 R1 más B sub 2 R2 más B sub 3 R3 más B sub N Rn. Entonces decimos que este amplificador, ¿cómo se llama? Sumador inversor. Y esta es la respuesta de un amplificador de este tipo. Profe, entonces, ¿cómo vamos a ver cuál es la ganancia ahí en ese momento? Sería menos RF dividido una sumatoria de todas las De toda resistencias la resistencia, ¿sí? por la sumatoria del voltaje, ¿sí? Sí. O se hace por separado, aunque esta es la fórmula general del sumador. La suma de todas, si ustedes se dan cuenta, va a ser la suma de todas las ganancias. Entonces, cada vez que vean este diseño, n cantidad de resistencias entrando a la entrada inversora, la no inversora a tierra, automáticamente decimos que ese amplificador es un amplificador sumador inversor. Y lo resolvimos haciendo nodos, que es lo más sencillo.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a unir los dos amplificadores, el que vimos la semana pasada con este. Y nos van a pedir hallar la salida de ese amplificador. Entonces voy a colocar dos etapas. Y me preguntan aquí cuál es el voltaje a la salida. Tenemos dos opciones. Lo hacemos por nodos o identificamos etapas. Lo más sencillo es identificar etapas. ¿A qué me refiero con identificar etapas? Entonces miro solamente, si lo están viendo, lo que estoy colocando en verde. Sí, señor. Entonces digo que esto es etapa 1. Y esto que está acá va a ser la etapa 2. Si yo comparo la etapa 1 a qué se parece y la etapa 2 a qué se parece. Un amplificador sumador y un amplificador inversor. Exacto. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Entonces en la etapa 1 decimos que es un amplificador sumador inversor y aquí simplemente es un amplificador operacional inversor. Profe, Recuerden pero ahí que están conectados los dos. sí están conectados. Ah, bueno, aquí sí, están conectados acá. Esta conexión se llama conexión cascada o conexión serie. Cascada porque hay uno detrás de otro. Esto se llama conexión cascada de amplificadores operacionales. Todo esto lo podemos hacer por nodos, pero como ya los identificamos, mejor es identificar etapas para hacer la solución. Profe, Sí, sí. ¿cómo usted pudo identificar? Sabe que la clase, el que usted explicó ese día, yo no me conecté porque tenía mala conexión. Ah, bueno. Entonces resulta que
ahorita lo que acabamos de hacer, este amplificador, ¿cómo se llama? Sumador inversor. Sumador inversor. Esta etapa se parece a algo de acá, de esta figura. Sí, a la primera etapa. Ese sí lo entendí, pero la segunda no. La segunda etapa, ¿cómo lo identificó? Ah, porque es una variación solamente de la primera, o sea, es una formulita de acá, solamente RF, R1, B1, es la primera etapa. O sea, solamente tiene una resistencia a la entrada. Esta resistencia con esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar acá? Nos llevamos esta fórmula. Este es nuestro. ¿Quién es RF? ¿Quién es R1? ¿Quién es B1? ¿Quién es B2? ¿Y quién es B3? RF sería 360 kiloohmios, ¿no? Sí. El voltaje 1 sería 3 miliamperios, con la resistencia 1 que serían 90 kiloohmios. ¿Es 90, verdad? Sí. El voltaje 2 sería 2 milivoltios por 60 kiloohmios. El voltaje 3 sería 4 milivoltios y la resistencia 45 kiloohmios en la primera parte, ¿no? Sí, en primera parte. Entonces, lo que hacemos es aquí es simplemente identificar. Entonces, ya sabemos que el menos es de la fórmula, ¿cierto? Menos. Pero entonces, esta va a ser nuestra RF. Esta va a ser nuestra R1. Esta nuestra R2. Y esta nuestra R3. Y reemplazamos valores. Entonces aquí nos caería menos 360 kiloohmios que multiplica a B sub 1. Pero B sub 1 es 3 3 milivoltios milivoltios. sobre R1. R1 que es 90 kiloohmios más B2 que es 2 milivoltios sobre 60 kiloohmios más B3 que es 4 milivoltios sobre 45 acá. ¿Cuánto les da esa operación? Pues a mí me dio menos 56 milivoltios. Sí, milivoltios. ¿A todos les dio eso? No sé, profe, porque no tengo calculadora a la mano. A mí me da menos 56 milivoltios. Menos 56. Sí, profe, a mí también me da menos 56 milivoltios. Sí, menos 56 milivoltios. Listo. Resulta que ese voltaje, ¿en dónde va a aparecer? ¿Aquí o va a aparecer acá? En donde colocó el punto, que se supone que es el B sub 0, ¿no? Sí, Usted sí ahí. este va a ser B sub 0, 1. Y resulta que la siguiente etapa, esta etapa que está acá, recuerden que esta es B sub 0, es igual a menos RF sobre R1 por B1. Esto es un inversor.
Esta es RF. Este es IR1. Esa es la fórmula general del inversor, profe. Sí. Entonces me queda menos RF sobre R1. O sea, 10K sobre 10K. Y lo multiplico por el voltaje que me está llegando, que es menos 56 milivoltios. ¿Cuánto nos da? 56 milivoltios. 56 milivoltios. Entonces podemos decir, ¿se acuerdan cuando ustedes en cálculo hacen multiplicación por -1? Entonces, al colocar en un inversor las resistencias iguales, estamos multiplicando por -1. Aquí hicimos la suma y aquí hicimos la multiplicación. Y este es el voltaje total. Si se dan cuenta, están entrando 3, 2, 4 milivoltios y fuimos capaces de sacar 56 milivoltios. Entonces, por eso se llaman amplificadores. Porque el voltaje es mucho más alto del que está entrando. Profe, ¿el segundo amplificador es solo inversor? Solo inversor. Profe, una pregunta, el amplificador, como puede, por decirlo, ampliar el voltaje, también puede hacer lo contrario, o sea, reducir el voltaje de salida. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, a la salida, en la última etapa, no colocan 10 sobre 10, sino 10 sobre 20? Va a salir menos. ¿Sí? O sea, si ustedes, de acuerdo como coloquen la relación RF-R1, si RF es mayor que R1, amplifica. Si R1 es mayor que RF, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye. Si RF es mayor que R1, amplifica. Ajá. Y si R1 es menor, si R1 es mayor, disminuye. ¿Listo? Entonces vengo al nodo B sub B. Y en el nodo B sub B tenemos la corriente 1 más la corriente IF. Aquí tiene que ser igual. Hacer. A 0. O si yo puedo decir entonces que la corriente 1 es igual a menos la corriente F, ¿cierto? Pero la corriente 1 ¿a qué es igual? Cero. Al nodo de B sobre R1. Y esto va a ser igual Voltaje B a menos el voltaje B menos el voltaje de salida. menos el voltaje de salida sobre RF, ¿cierto? Hasta ahí, sencillo, ¿cierto? O puedo decir que esto es igual a menos el voltaje B sobre RF más el voltaje de salida sobre RF, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar B sub B.
va a ser igual a 1 sobre R1. Este que está negativo pasa a positivo. Más. Como lo factoricé, queda solamente 1. Sobre RF, que multiplica. Y esto es igual a B sub 0 RF. Como necesito despejar B sub 0, entonces me va a quedar que es B sub B, que multiplica a RF sobre R1. Más, si coloco RF sobre RF, ¿cuánto me da eso? 1. 1. Es igual a B sub 0. Y digo entonces que esto es un amplificador inversor.